muchas felicidades por la película, realmente se pasó, o sea, maravillosa, maravillosa la Qué película. bueno, Sí, muy me linda. gustó. Y nada, feliz. Y bueno, el año pasado te entrevistó Valeria Jaure de Culturizarte en Valdivia por la película. Valdivia, sí me Sí, acuerdo. sí. Así que estaba Sí, revisando esta entrevista. Y bueno, mucho ha pasado en este año. Sí, increíble bueno, ganaste Valdivia el año sí, pasado y ahora un año después estás estrenando online, más encima. ¿Cómo ha sí, sido la ha sido una experiencia? realidad. Sí. ¿Cómo ha sido Traumático. traumática? ¿Qué quieres Recorrido que te también de la película, así como desde de ese momento de que cuando ganaste Valdivia hasta ahora. Sí, pues que imagínate, el asunto era Valdivia, estrenábamos en noviembre, ese era el primer escenario, pero con todo el estallido, que volviendo a Valdivia nos agarró todo el tema de la revuelta social, fue estreno suspendido, y dijimos, bueno, marzo va a venir un poco mejor, y otros me decían, no, marzo es fatal, porque viene súper marzo, ¿te acuerdas? Como va a quedar la escoba, con todo el tema de la revuelta, y ni siquiera vimos venir esto, o sea, escuchábamos ahí, pero era como una cosa que estaba en un imaginario un poco más lejano, de repente era como demasiado real. Y nada, 3 días antes tuvimos que suspender todo, la ciudad quedó empapelada con linas de Lima que me siguen llegando todo este tiempo, así con el viento, todas así descascaradas, porque además después de eso no se estrenó nada más. Entonces fue muy loco porque la película persistía ahí, pues pasábamos, con mi hijo jugábamos a contar cuántas líneas de Lima que encontraba, ahí está, ahí está, era como, pasábamos, entonces era como medio tragicómico igual, eh, bien absurdo. Pero bueno, ha sido tan difícil para todo el mundo esta cuestión que la verdad, una película, uno después se pone un poco en una cosa de realidad y dice, bueno, da lo mismo, digamos, una lata, pero también las películas están en un soporte y esa cuestión tú sabes que tarde o temprano va a significar que pueda estar en alguna parte, ¿cachai? Versus, no sé, la gente que está en obras de teatro, que la media pega y después como que queda un poco en el aire, tiene otras dificultades. Pero bueno, pero claro, es la primera ficción, es tanta la energía, tanto el trabajo que uno pone en una película y que cueste salir. Y además Lina de Lima es una película que para mí, si bien ha hecho un recorrido importante por hartos festivales y todo, yo igual tenía una vocación de público, ¿cachai? Como que igual siento que es una película que, o sea, amigas me decían, hoy por fin tengo una película como para pasarle a mi mamá, a mi tía, como que la puede ver cualquier persona y no es necesariamente tiene humor también, entonces no es necesariamente una película ni oscura, ni tan intelectual, ni tan lenta, entonces de alguna forma tenía una pretensión de dialogar con una audiencia, obviamente no va a ser una comedia de equivocaciones, pero sí un público mayor, ¿cachai? Porque a veces hay como una idea del cine chileno y el cine chileno es muchas cosas al mismo tiempo, entonces desde ahí eso me da un poco de pena, como la experiencia de la sala, de que la gente pudiera ir y todo eso, fome. Pero bueno, también ahora van a empezar a abrir algunas salas independientes también, sé que va a estar en Insomnia, probablemente en la Cineteca, van a haber algunos espacios donde la película con la distancia social y todo para los que puedan ir, también se va a abrir como real, porque también es una película musical, ¿cachai? Entonces da mucha pena también en la pantalla chica, yo digo, ¿y cómo la va a ver la gente? ¿Cómo la va a escuchar? Si se le queda pegada, todas esas cosas como un desastre, ¿cachai? Como que sufre mucho esta película con el formato online, porque es colorida, ¿cachai? Entonces, bueno, pero bueno, ya, hay que entregarse, yo ya no sufro. Voy a hacer mi van premier, voy a hacer pisco sour para el equipo, voy a hacer ceviche y ahí está, quedo feliz con eso. Buenísimo. Oye, ¿cómo surge la historia de contar esta historia de Lina de Lima? Mira, surge un poco como desde la curiosidad, en realidad. No surge desde que yo conociera a un personaje que me marcó, sino que surge eh, de observar y de conocer de alguna manera distintas historias y de hacerme la pregunta, un poco de decir como, conocí a alguien y seguro, pero me pregunté como, qué loco irte de tu casa, dejar a tu hijo y quedarte más tiempo del que imaginaste, ¿cachai? Porque mucha gente, muchas historias de migrantes son, me voy 2 años junto y cuando vuelva hacemos el negocio, cuando vuelva con eso construimos el segundo piso, cuando vuelva nos vamos a comprar una casa. Y esos 2 años, 3 años nunca fueron, ¿cachai?
está esa idea como del paraíso, y ahí empezaban a aparecer un montón de preguntas que me parecían fascinantes, ¿no? Esta idea como del paraíso, de este país donde uno va a conseguir las metas, Chile, y que en el fondo la realidad también tiene que ver con eso, con que tampoco es así, ¿cachai? Uno viene y allá sube la demanda y acá las cosas también suben de precio y te piden más cosas desde allá y tú desde acá tampoco puedes dar abasto. Entonces, investigando, conociendo historias de mujeres, me encontré con que había una cosa muy fascinante en esa ficción, como que inventaban un poco un personaje para el otro lado también. Un personaje al que le iba increíble, ¿cachai? Que tenía que llegar todos los años para Navidad llena de regalos, a jugar un poco a una idea de un viejo pascuero o a estar a la altura de ese éxito que habían proyectado y que siempre estaban construyendo desde el teléfono, de las cosas que mandaban y todo eso. Entonces, en esa brecha, que también es afectiva, porque también dejar un hijo, dejar familias, transformar los afectos en objetos, me parecía que era como intrínsecamente un espacio súper conflictivo para explorar la experiencia humana. Entonces, desde ahí la verdad como que esas preguntas se fueron transformando en otras cosas, en personajes, conocí mujeres, conocí una Lina, eh, y la verdad que Lina es un personaje que está hecho de muchas Linas. O sea, yo conocí una Lina real que su hijo se llamaba Junior y de ahí saqué ese nombre. Una mujer que una vez me dijo que le fuera a dejar un cuaderno, unas cosas a su hijo, entonces conocí su casa, conocí un poco cómo eran las historias de acá con las historias de allá, pero también conversé cada vez que en un aeropuerto veía a alguien con bolso y me acercaba, peruana, y me contaba sus historias y descubrí una cosa que me parecía muy bonita, que si bien hay una cosa súper dura, difícil, compleja, el hecho de estar lejos de tu casa, quizás por primera vez y sin la presión directa de la familia, de la pareja, del deber, habría un espacio para preguntarse por el yo que muchas veces no existía en la cotidianidad. Y yo sentía que eso era un motor súper bonito, la posibilidad de descubrirse también a la distancia. Entonces, un poco esa relación entre el deber y ese espacio donde se pregunta por uno, sentía que había algo muy, una sensación muy interesante para mí para explorar el mundo interior de alguien y ir armando una película. La verdad que surge mucho desde ahí. Y también para preguntarme sobre un personaje femenino, no desde la culpa, desde el deber, sino que sí, obvio está la culpa y el deber, pero hay más, no puede ser eso todo. Entonces, siento que a veces las películas insisten con una cosa y, a mí, y le dan hasta el final y yo decía, bueno, pero yo siento que la vida, la experiencia tiene como otros colores, ¿me entiendes? Tiene como otras cosas que no necesariamente son las que están en la película. Entonces, este proceso es medio al revés, digamos. No es como que yo diga, esta es la película que quiero hacer y voy a ir a buscar la realidad para nutrirla, sino que esta es la pregunta y esta pregunta es un viaje medio abierto, que me lleva, que se van armando esas preguntas y se van configurando en cosas. Y eso va cambiando y yo siento que para mí el trabajo como de dirigir la ficción ha sido mucho de escuchar un poco esa energía que viene de las historias reales, que viene de lo que te da la actriz, que viene de lo que tú después ves en el montaje, es como tratar de no cortar el flujo que está ahí, más que yo imponerle mi lectura, ¿cachai? Como que ha sido un poco así el trabajo, la verdad. Así me interesa que sea, la verdad, no, me aburre pensar que esta cuestión es un laboratorio, y yo voy y grabo, de hecho para mí el rodaje fue como, es mucho más duro en ese sentido, y me sentía como en un gimnasio, ¿cachai? Como, ya, 3 de esto, 4 de esto, 5 de esto, ya, en la tarde, este de acá, este de allá, y es como, no podéis pensar, es como súper terrible. Pero bueno, hay cosas increíbles también, pero son aprendizajes súper diferentes al documental, que es un lugar donde yo me sentía más cómoda. Sí, pues bueno, cuéntame sobre Hija, sobre este documental que hiciste el 2011, creo. Fue Sí, un montón de tiempo, imagínate. que era un road movie. Y un Un road road movie. movie, ¿Cómo fue olvídate, esa sí, experiencia y cómo pasaste del documental, ese tipo de película, a la ficción? a la ficción. Mira, claro, yo había hecho un road movie, que era un viaje con mi mamá en carretera, como buscar una hermana perdida. Y también, nuevamente surge un poco del impulso de la vida, de mi mamá, una historia que me cuenta y eso se transforma en una pregunta. Y yo digo, oye, qué loco mi mamá a estas alturas preguntándose por quién será su familia, y yo no tengo idea ni quién es mi papá. Y esa pregunta se empieza a transformar en otra cosa y eso le va dando una forma a la película. Eh, Como que viene un poco de esa misma metodología, que ahora la llamo metodología, pero no sé si es tal, es simplemente intuición o como uno,
no sé, es raro explicar esto, porque en el fondo es como que alguien te preguntaría, pero ¿tú cómo te enamoras? Entonces yo digo, bueno, mira, yo me enamoro así, en el fondo es un ejercicio que es muy intuitivo, muy como uno va haciendo lo que te va haciendo sentido y uno vive en función de eso. Y, y claro, ahí también, fíjate bien, como que mucha gente pensó que era una ficción después. O le decía a mi mamá, uy, qué buena actriz, no la conocía, qué otra película ha hecho? Mi mamá se mataba de la risa. Eh, pero viene un poco de recoger eso, y también hay una cosa que me interesa, que tiene que ver con el dramedy, que tiene que ver con el drama mezclado con comedia como una forma de conectar experiencias que no necesariamente surgen en lo importante, sino que se van a espacios que son más mínimos, pero que yo creo que en esa mezcla de drama con humor pueden ser significativos, ¿cachai? Porque se encuentran, cuando uno se encuentra en el humor con alguien, en el humor que no es la talla, sino que en un humor que es como cuando uno se sonríe o como que se ríe para adentro, pasa mucho en línea eso, como que el espectador no es que suelta carcajadas, sueltan como tres, hay tres momentos en que uno como de chiste, un poco que se ríe, pero hay muchos momentos en que la gente como que se hace esas cosas así. Y yo digo, ah, genial, porque ahí como que nos estamos como comunicando, ¿cachai? Entonces, en Hija también pasaba un poco eso, que es una historia que parece que es un drama, pero no convierte el drama en un drama, o sea, las cosas que hay un conflicto que uno lo podría transformar en drama o no. Y creo que de ahí en línea también pasa un poco eso, o sea, uno podría ver esto como una tragedia, pero si uno lo desplaza un poco, se da cuenta que sigue siendo de alguna manera triste, pero no necesariamente eso es todo, digamos. O sea, la experiencia está llena de otras cosas que la hacen agridulce. Y eso creo que es un lugar que a mí me sale medio, que me gusta, digamos, que como que me gusta, porque quizás siento que un poco siempre siento que las personas como que tienen un género, y siento como que cuando cuento las cosas que me pasan, como que me pasan un poco en esa tecla, ¿cachai? Hay gente que a veces tiene, ¿no te pasa? Como amigos así que te cuentan que son solo un drama y todo les pasa en una tecla drama y todo se va metiendo en un espacio así. O hay otros que son surrealistas, que les pasan cosas totalmente fuera de lo común. Entonces, bueno, a mí como que siento que el género que me acompaña un poco es ese. Entonces, como que tiendo a escribir o tiendo a pensar las cosas desde ese lugar, y que parte un poco en Hija, y que también ahora lo tiene esta película, que es como de mujeres y que se observan un poco desde ese tono que le encuentro yo a la vida. Perfecto. Oye, cuéntame cómo llegaste a Magali Solier, que ella era la protagonista de La Teta Asustada, de la Claudia Llosa. Claro, ¿Cómo, que y la Claudia Llosa como prácticamente la descubrió, y cómo sí, llegaste la a ella? descubrió. Sí. Bueno, Magali tremenda, yo le tenía un pánico, porque todo el mundo me decía, no, Magali, bueno, es una peruana, 30 y tantos años, ¿quién puede ser? Va a hacer casting, fui a Perú junto con un montón de actrices y todo, pero sentía que no estaba. Y todos me decían, pero Magali, pero Magali. Y decía, no, Magali no. Pero la tenía como vetada, fíjate, muy absurdo, porque yo sentía que era como demasiado, ¿cachai? Como que iba a quedar como folclórica, como que iba a quedar como esa cosa icónica, indígena, como Pocahontas, ¿cachai? Muy guapa, muy exótica, y yo quería una energía que tenía que ver con lo cotidiano, ¿cachai? Yo venía de lo documental, de las migrantes que había conocido, y no quería una supermodelo en la película, porque sentía que se iba a transformar todo como en otra cosa, ¿cachai? Como un poco exótico, ¿cachai? Lo que menos quería era que fuera exótico. Y yo desde mi prejuicio decía, no, Magali va a ser como súper exótica, no, tiene que ser cualquiera menos ella. Además, esta película tiene humor, Magali no habla, siempre es como silenciosa, habla súper poco, tira tres palabras, no sé si va a funcionar, ¿cachai? Prejuicio total, porque la verdad es que ya no encontré actriz, no encontré, pasó el tiempo y no tenía actriz. Y bueno, y me di cuenta y me insistía, bueno, entonces mi amigo, un coproductor del programa, me decía, pero Magali, si Magali bien, no lo conoce a Magali. Magali, estás con la idea de Magali de la teta asustada, eso fue hace 8 años, ¿cachai? Magali tiene hijos, Magali vive en su casa, baja a hacer películas, o sea, es como que tiene toda la experiencia de Lina, ¿cachai? Pero mira una foto de ella, así está, es una mina como, pasa por el trabajo de actriz que tú hagas, tú le puedes, es súper fotogénica, súper guapa, pero tú la puedes también convertir en cualquier cosa, ¿cachai? Y yo digo, el documental muy como, no es la vida real así, pero claro, en la ficción uno trabaja con los actores, y los actores son plásticos y tienen muchas capacidades, y yo creo que venía muy prejuiciada con eso. Así que de repente dije, ¿sabéis qué? Ya me voy a juntar con ella. Le escribí, qué sé yo, le mandé el guión,
y nos juntamos en un restaurante en Lima. Magali llega con su yoki, que todo así tapado, porque en el fondo ella como que la conocen, entonces como súper así, acá andábamos en la vega, íbamos a comprar, así, estaba feliz. Y, ¿cómo se llama? Y fue súper loco, porque como que le mandé el guión y nos juntamos y a ella le interesó porque lo leyó, y ya se lo tenía súper leído, y fue como que la vi, y fue como, o sea, que no hay mucho que conversar, o sea, pongámonos de acuerdo en la fecha, en qué va a implicar, pero no hay tema, como que no hice casting, no la hice hacer una sola línea del guión, o sea, nada, como que eso para mí era una cosa, como que cachaba que el casting no era lo mío, no era lo mío hacer un casting, como, ¿cómo hago un casting? Y le digo que haga algo, ¿qué le pido que haga? Como que lo encontraba todo muy raro, como poner a la gente en esa situación, y como que me iba a sentir yo misma actuando como, sí, está bien, no sé, es raro. Entonces, como que para mí pasaba mucho más por tener feeling y como mirarle los ojos a alguien y ver el personaje y sentir que en la conversación podíamos entender lo mismo, porque yo también sentía que sabía cero dirigir actores, todavía siento que no tengo idea cómo dirigir actores, pero que pasa mucho más eh, yo me siento mucho más segura conversando antes, discutiendo y entendiendo el personaje. Y ahí el actor sabe lo que tiene que hacer, yo no lo voy a decir más abajo, más arriba, o sea, dale, ¿cachai? Tenéis súper claro, pero necesito esa confianza, ¿cachai? De que sé que el otro está haciendo al personaje, y no, tiene que habitar el personaje, tiene que ser el personaje. No puede actuar del personaje, tiene que serlo, ¿cachai? No es una cuestión como discutible esa. Entonces, eso es lo que yo estaba buscando, la verdad, y con Magali lo encontré así de manera inmediata, ¿cachai? Y de ahí fue todo muy complejo, porque Magali es una persona muy compleja, como intérprete, tiene una energía alucinante, muy profunda, muy conectada con muchos niveles de la experiencia humana, entonces es un ser especial, o sea, es Violeta Parra, ¿me entiendes? Como trabajar con una persona que tiene mucha intensidad, y que se convierte realmente en los personajes, o sea, me decía, dime Lina, no me digas Magali, ¿cachai? Y es así, y fue una experiencia, para mí fue un mundo, un planeta, Magali es un planeta. Y aprendí un montón, pero también siento que, como digo, como enamorarse un poco, como que, no sé si sé lo mismo, para otra película siento que voy a partir de cero igual, porque cada película y cada cosa tiene como desafíos diferentes, ¿cachai? Son personas distintas, hijos distintos, son... Entonces, bueno, ahí estoy, aprendiendo nomás, pero bacán. Buenísimo. Oye, ¿cómo también cuéntame un poco sobre el tema de la migración? También como algo me adelantaste, pero ¿por qué quisiste abordar este tema de como la nana peruana, que ha sido como igual un tema como bien recurrente Sí, y como que, claro, ya, ahora hay nanas peruanas, así como en Chile, o ahora están llegando las haitianas, sobre todo también. sí. ¿Por qué te interesó esta temática en particular de la migración y de la nana Mira, peruana? yo creo, me pareció algo como interesante que pasaba a mi alrededor, viene un poco de una observación natural de un cambio que estaba ocurriendo en el país súper evidente, como que de un minuto a otro estábamos todos comiendo comida peruana, como que cambió la cultura, como que un país isla y de repente en los últimos 15 años se convirtió en otro país completamente distinto, ¿cachai? Con gustos distintos, con hábitos culinarios distintos, eh, hemos cambiado un montón nuestra cultura, ¿cachai? Y eso me parecía que era algo como algo observable, evidente, interesante, pero dentro de eso me parecía atractivo mirar un poco más allá, o sea, no un relato de la migración. Es rara esta película, a mí me cuesta mucho contarla, porque en el fondo no es una película sobre la migración, no es una película sobre una nana peruana, es una película finalmente para mí es sobre una mujer que es mamá, que es trabajadora, pero a mí todos esos niveles los tiene como medios al mismo tiempo, no es como que uno la pueda describir en un arco y ese arco se cumpla, es como, ¿va a ir o no va a ir a Perú? Tampoco funciona ahí. Y muchas veces cuando yo estaba haciendo la edición me preguntaba, ya, ¿pero va a ir o no va a ir a Perú? Tienes que resolver eso en una escena. Yo decía, pero es que no se va a resolver en una escena, ¿no? Esa película, de esa narrativa clásica, no la voy a hacer, no me va a resultar, ¿cachai? Me van a faltar millones de escenas. No, y si va o no va, no, la película o pasó por otro lugar o no está nomás, ¿cachai? Como uno tiene que, es el desafío, ¿cachai? Entonces ahí también, porque claro, una nana pero no usa delantal, ¿cierto? Eh, tampoco es como que, no sé, es especial, tampoco es que sea una relación de nana, es como una especie de, casi como media ama de llaves también. eh,
pero bueno, es un personaje complejo, que revuelve, que es divertido también, como es una mujer, también la película es sobre una mujer que tiene, que su hijo creció también y que se piensa su propia vida a partir de los cambios que le ha tocado vivir, pero creo que caben muchas mujeres en Lina, más allá de una migrante o más allá de una nana. ¿Cachai? Y eso también era un tema porque me decían, bueno, pero es una nana, entonces ¿por qué no se adelanta? Entonces, ¿por qué no vemos que los patrones son mala onda? Es que no sé si te voy a responder de una nana, no es esa nana. Porque también es como las personas que también uno conoce que trabajan, ¿cachai? Que tienen su vida, que hacen otras pegas, que qué sé yo, no es el estereotipo. Para mí eso era interesante, como precisamente esa era la película que quería hacer, como cuestionar un poco el estereotipo de lo que todos vemos cuando te dicen nana o lo que te vemos cuando te dicen una mamá que vive lejos y un hijo. Entonces se explica mal la película, porque ¿de qué se trata? Y yo le digo, bueno, una nana, pero no, no la cuento nunca bien, ¿cachai? Sí, bueno, la película además tiene un elemento súper especial que es poco visto también en el cine chileno, que es la incorporación como a la parte musical, que es como, podría decirse que es una película musical. ¿La consideras un musical propiamente tal? ¿O crees que tiene como medio algunos guiños al musical? Y yo creo que es como un Sí, elemento lo más atractivo, o sea, lo que más me gustó fuera impresionante esas performances, esos shows artísticos alucinantes, así era realmente así la puesta en escena, el canto, las letras, todo era ¿para qué impresionante. más te gustó el musical? Sí, Sí, no, es que lo para encontré mí, muy particular porque es algo que no se ve mucho en el cine chileno sí. y que además es muy atractivo porque visualmente es realmente espectacular. ¿La consideras tú un musical propiamente tal? Eh, no. No la considero un musical propiamente tal. La considero como un musical, pero no propiamente tal. Como que de nuevo no se apropia del lugar, ¿cachai? Como que lo mismo que me pasa con la nana, ¿cachai? Como con la migrante. Es como que sí, es eso, pero tampoco es eso, ¿cachai? Porque no sé, en el musical tradicional, el musical uno hace un opening musical, un cierre musical, y la musical hace avanzar la trama. Aquí la trama, bajo las reglas del musical, no debería ser un musical, aunque Felipe Blanco dice que sí es un musical, porque también es discutible, porque en el fondo en cada uno de los episodios uno va hacia adentro, no avanza la trama, pero va hacia adentro, podemos discutirlo. Si el adentro va hacia adelante hace la diferencia, pero sí me parece, uno podría sacar los musicales y la película podría seguir siendo exactamente la misma, digamos, pero no tendría corazón, ¿cachai? Porque para mí el corazón de la película está en ese lugar que es el mundo interior del personaje. Y que tiene que ver con su origen y tiene que ver con que se llame Lina de Lima, porque ella de alguna forma sigue conectada a un lugar también, o sigue conectada a un imaginario que está dentro de ella y que es ella en el presente, pero que dialoga con sus fantasmas y con sus ideas y con su mundo interior, que es un poco la realidad, pero trastocada, ¿cachai? Que tampoco es onírico, también es raro, porque también dice, bueno, pero estos son sueños de ellos, no son sueños, son como mundos interiores nomás, como que la gente necesita catalogar, ¿cachai? La gente necesita decir, ya, pero ¿esto es esto o no es esto? Porque, ¿cachai? Y justo creo que la película se propone en un lugar donde puede ser eso, pero no necesariamente, y bueno, y sí es, ya que sacamos el limpio con que sea, tampoco es que va a responder nada, ¿cachai? De la identidad de la propia película, ¿cachai? O sea, sí, para mí habían varios referentes con respecto al trabajo musical, para mí el principal era Tsai Ming-liang, El sabor de la sandía, The Hole, que eran películas que trabajaban como con episodios musicales. Y a mí me parecía que esa figura era interesante, como que de repente, para corte, episodio musical, eh, pero claro, una vez en la edición, cuando esto eran unos MIDI ordinarios, se escuchaba horrible, una productora nos dijo, oye, ¿no han pensado sacarlo música? Porque todavía no funcionaban, ¿cachai? Y yo decía, no, o sea, no, hay una cosa que no voy a sacar y hacer musical, o sea, no la termino sin musicales, o sea, imagínate el personaje ahí haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Qué lata. Eh, entonces, era interesante como esa discusión también, como si era musical, entonces el productor decía, no, pero se tiene que terminar con un musical. Y yo decía, no, tampoco. O sea, los créditos, ya, pongamos música, así como, que corre, que la gente se vaya arriba, ok, porque no quiero que sea triste, pero no va a terminar con un, no, o sea, no. Y ahí uno va como encontrándola también, pues yo tampoco dije voy a hacer un musical que dialogue con no sé qué y va a ir hacia adentro, entonces no va a ir hacia adelante, por lo tanto el musical, no, leí vi musicales, obviamente vi varias referencias musicales, pero mucho más intuitivo todo, como mucho más de buscar, de quedarse con ciertas cosas, con ciertos referentes, pero Simon Liang de alguna forma
era el que me parecía más interesante. Y yo decía, qué loco, porque en América Latina teniendo tanta tradición musical, siendo tan reconocidos en el mundo con la música, tan poco que el cine ha sido como bien en alguna época, ¿no? Obviamente en el pasado, el musical tenía toda una tradición, Argentina también tiene una tradición como más grande musical, México también, pero en el resto de los países pocasa, pocasa. Y nada, me pareció interesante meterme ahí nomás, pues, pero tampoco como voy a hacer un musical, este va a ser el primer no, no, para nada. Y decían los créditos que además tú también escribiste las letras de las canciones. Sí, Wow. ¿no? Esto fue toda una aventura. Esto fue, claro, porque las letras, la música es toda original, salvo la de los créditos finales. eh, y, y claro, y Magali, yo, Cali, que es la gente, además de Magali, que es compositor peruano, y mi pareja, que es compositor también, entre todos hicimos distintos aportes, pero claro, yo, la mayoría de los musicales, yo hice un primero bosquejo de la letra, luego Magali se metió en algunas, después Cali en otra, José en otra, y así fuimos como, pero claro, yo hice una base de todo porque tenía que ver con el mundo interior del personaje, digamos, como ya, este musical se va a tratar de este, esta va a ser la idea, vamos a ir como trabajando, investigando los ritmos peruanos de distintas regiones, geografía, no, olvídate, cuando están en una disco hasta canto ahí, aparezco cariñito, la canto yo, hacemos los coros, todo es así casero, Buena, buenísimo. entretenido. Oye, ¿cuál Bien fue el mayor? peluzón, ¿Ah? bien peluzón todo. Ah, sí. Oye, ¿cuál fue el mayor desafío del rodaje o del proceso de la película? Ay, a ver. Eh, Mira, para mí trabajar con Magali fue súper desafiante como entender lo que necesita un actor, saber cómo un actor se convierte en el personaje, eh, es como una mezcla como entre intuición, que tiene mucho de intuición, pero también de conocerse mucho con el otro. Entonces también ahí fue cuando tienes un personaje que es tan protagónico y que es tan especial, eh, eso para mí fue súper desafiante, y no, una experiencia como de vida, ¿cachai? Más que como, ah, no, sí, una actriz con la que trabajé, no, a mí ha sido una experiencia de vida, a mí me encanta, yo no quiero ver la película de nuevo, yo la veo entera, te juro. Y hay muchos directores como que ya la vieron y se aburren, yo como que creo que la podría ver una vez al día, no sé, como que claro, como que siento que como que el personaje sigue ahí, como que me encanta saber que está viva, ¿cachai? Como que el personaje existe, ¿cachai? Porque en el documental eso uno, no hay un duelo con eso, yo como que tuve un duelo súper heavy con eso, como que fui a dejar a Magal al aeropuerto y me maté llorando como 3 días, ¿cachai? Como de sentir que se había ido el personaje, o sea, que Lina había dejado de existir, ¿cachai? Entonces como que ir al montaje era como, oh, ya, que va, y la veía, y de nuevo existía, era muy loco. Entonces ver la película de alguna manera me hace pensar como que existe. Y es muy raro hacer ficción igual. Sí, buenísimo, no, increíble. No sé, increíble la energía que tiene la película, la verdad que traspasa una cosa muy, aparte que es como con un sentido como bien como esperanzador. Bueno, y a todo esto te comento que la escena esa de las primeras, creo, no sé si la de los niños cantando de rojo y que ella aparece el público, lo encontré así alucinante. Y la dirección de foto está impresionante en esa La escena, Rebeca, sí, no, claro, y él ganó la el Rebeca, Festival de Valdivia también como mejor director de foto. era mejor director de fotos, sí, no, hizo un trabajo espectacular, sí, nada que sí, increíble. Y, y además, esa fue increíble, eso de que dices tú de los niños, esos niños no son cualquier niño, son los torillanitos. Y los torillanitos son un grupo como que yo te diga, los niños cantores de Viena, pero peruanos, ¿cachai? Mira, si tú podés buscar en Spotify los torillanitos y tienen millones de visitas, millones. Entonces, para los migrantes, los torillanitos, la música de los torillanitos, de Navidad, es un ícono de la Navidad, ¿cachai? Es como decir pan de Pascua de torillanito, o sea, pan de Pascua en Chile, ya le dicen panetón. Panetón y torillanito es como un kit, ¿cachai? Como que eso es la Navidad. Entonces también estaba con eso, porque me importaba mucho que esta cuestión no fuera tampoco algo como vertical, y que era una chilena, hacer una película sobre peruanos, ¿cachai? Como que los peruanos hoy les toca el pisco sour, les toca el suspiro, cualquier cosa, la chirimoya, todo es como que se lo queremos robar, ¿cachai? Entonces, que llama Gali se viniera a Chile y dije, oye, a todo va a ser un tema, porque eso no tiene un rollo loquísimo con que les robamos todo. Y yo decía, hoy casi van a hacer bullying por eso, pero sabéis que es súper buena onda, en general la gente como que tuvo súper buen rollo con eso,
Y claro, pues los torillanitos, meter a los torillanitos también era parte de que fuese mucho de allá, o sea, todos los intérpretes musicales son todos peruanos, son así unos músicos increíbles, así, de verdad, así como la mejor violinista peruana de las últimas 3 décadas haciendo violines de Lina de Lima o haciendo eso, era como chistoso, como hicimos con Alejandro y María Laura, unos amigos, son músicos allá, hicieron la producción musical y consiguieron unos músicos así alucinantes. El que toca el cajón, los percusionistas, así como que haciendo unas maracas mal hechas, para que hicieran sincro, decían como, hoy lo más difícil que me he hecho en mi vida, porque tenían que hacer algo como fuera de ritmo, ¿cachai? Porque la señora lo hacía así nomás. Entonces todo así muy, muy divertido igual, Qué muy una experiencia. buenísimo. Oye, ¿qué le podrías decir a la gente para invitarla a ver la película? Ay, ¿Está disponible online? sí, po, la película está disponible online desde el 5 de diciembre ahora. Va a haber una función a las 8:30, que vamos a hacer ahí unos live con la Natalia Valdebenito también, que va a estar ahí entretenido. Vamos a invitar a personajes de la película. Magali va a mandar un saludo. A mí me apena mucho no poder estar con ella en este instante del estreno, porque pucha, es el corazón de la película. Entonces, pero bueno, Magali y vamos a estar ahí como un poco con la trastienda también de la misma película, conversando. Y nada, yo creo que es una película, si bien es para mayores de 14, tampoco no hay nada sobre que escandalizarse, eh, es una película que está dirigida a un público más amplio. Mi mayor expectativa es que salga un poco de un circuito de cine o de un circuito más de cinearte, ¿no? Y que pueda verla cualquier persona, como no es una película que busque como intelectualizar o la experiencia de los migrantes, sino que tiene que ver también con el corazón, con sentirla y con empatizar y con mirar también una sociedad que es compleja, que también tiene niveles sutiles de discriminación, pero que son profundos, y que creo que la película también expone eso, porque los sueños son muy distintos cuando son para Lina o cuando son para el patrón de Lina, aunque puedan tener problemas parecidos, porque los sueños están muy ligados al lugar donde te tocó nacer. Y creo que la película hable también un diálogo no solo sobre la migración, sino que sobre lo que es ser mujer hoy y sobre lo que es vivir en un país como este, que tiene un montón de complejidades que a veces son medias invisibles y creo que la película de alguna forma sutilmente también las pone en cierto relieve, entonces creo que da para conversar harto también. Buenísimo, súper, muchas gracias.